solo para explicar las razones por las que Polan Lackey está aquí. Hace mucho tiempo, cuando supimos de él, nos interesamos precisamente en conocer lo que escribía. Y lo logramos, comenzamos a encontrar sus textos, sus artículos, y obviamente simpatizamos con muchas de sus ideas. A partir de ahí generamos un contacto directo a través de los sistemas de comunicación electrónica, y alguna vez me emocioné tanto que le pedí al ingeniero Lackey que formara un movimiento latinoamericano alrededor de sus ideas para que no se quedaran así tan unipersonales. Bueno, afortunadamente ni siquiera me contestó. Después, supe recién ayer, cuando llegó al país, me dijo que nunca recibió mi correo electrónico. De manera que fue bueno porque esa osadía mía hubiera sido muy problemática para mí, especialmente que le planteé la idea. De todos modos, lo importante aquí es que al pensar en la visita de Polan Lackey a la República Dominicana, lo que se produjo fue una concertación de ideas y de instituciones alrededor de esa visita. Y efectivamente, cuando se comenzó a analizar la posibilidad, sorprendentemente, todas las entidades del sector agropecuario, a través de sus titulares, dijeron un rotundo sí a participar en la coordinación y patrocinio de la presencia aquí de Polan Lackey. Lo cual es muy significativo, porque si se trata de escuchar ideas, de debatir ideas relacionadas con el sector agropecuario y además con el sector educativo, lo obvio es que las instituciones más representativas de esos sectores estén presentes. Y eso es lo que ha ocurrido. Por eso, en la mesa que ustedes ven aquí, está bastante bien representado el sector agropecuario, comenzando por allá, por la esquina, el representante del Ministerio de Agricultura, representa al ingeniero Salvador Jiménez, el ingeniero César Guerrero, que es viceministro de Agricultura. Tenemos al ingeniero Juan Rodríguez, que es el director general del Instituto Agrario Dominicano, el ingeniero Fran Rodríguez, como todos saben, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y Aníbal Camacho, que es el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. ¿Quién les habla? Que representa el Banco Agrícola. Hay una silla vacía. Esa silla representa el sector educativo. Seguramente que en algún momento del acto estará aquí presente el licenciado Luis de León, que estará representando a la ministra de Educación, la licenciada Josefina Pimentel, quien se excusa con nosotros, pues tuvo que viajar precisamente ayer a México. De manera que estamos aquí para escuchar los planteamientos, las teorías, las vivencias del ingeniero Polan Lackey, que son de larga data. Según me ha contado, según yo he podido percibir, según hemos leído muchos de nosotros sus textos en los medios electrónicos, y él espera que esa conferencia no se quede simplemente en el esbozamiento que haría aquí, sino que se genere un debate, y que ese debate comience esta misma noche a través de la participación activa de los presentes aquí. De manera que, si eso ocurre, nosotros esperamos que la conferencia del ingeniero Polan Lackey será verdaderamente magistral. Muchas gracias por estar presente y buenas noches. Hola. Muchas gracias. Señoras y señores, miembros de la mesa, señores participantes de ese importante evento, quiero inicialmente agradecer por la gentileza y generosidad de la invitación y de la presencia de todos ustedes. Y el tema que voy a exponer es la necesidad y posibilidad
y urgencia de emancipar a los productores rurales del paternalismo gubernamental. ¿Y por qué esta propuesta? Por la sencilla razón, señoras y señores participantes, de que en esta endeudada y empobrecida América Latina, o en estos empobrecidos y endeudados gobiernos de los países de América Latina, aunque el paternalismo fuese eficaz y eficiente, como de hecho no lo es, en ninguno de los países de esta región existe la más remota posibilidad de que ninguno de esos gobiernos de estos países tiene la más remota posibilidad de solucionar año tras año todos los problemas de todos los agricultores y ganaderos del país. Si esta premisa o si esa afirmación es real, es verdadera, yo creo que no tenemos ningún motivo, absolutamente ningún motivo, para seguir insistiendo en una estrategia que durante más de 55 años en esta América Latina ha demostrado claramente de que es ineficaz y que no ha sido capaz de solucionar los problemas de los agricultores y ganaderos. Nosotros aquí, primero quiero hacer una pregunta, si el sonido está bueno, ¿se escucha bien allá al fondo o no? ¿Sí o no? Muy bien. De momento no pregunto si están de acuerdo, quiero saber si escuchan bien, menos mal. Entonces yo les quería decir, por hablar en esos 55 años, señores participantes, yo he oído en todos esos países donde yo he conocido y trabajado, de que los agricultores tienen problemas por culpa del colonialismo. El pobre Colón murió hace más de 500 años y en vez de concentrar nuestro esfuerzo a resolver los problemas de la agricultura, seguimos escarbando en la herida del colonialismo de una forma absolutamente inútil. Después hemos dedicado mucho tiempo a criticar el imperialismo yanqui como el responsable por todas nuestras desgracias. Posteriormente, el neoliberalismo, la globalización. Hemos echado la culpa también, más recientemente, a los tratados de libre comercio. Hemos acusado como responsable de nuestras desgracias en América Latina a los norteamericanos que subsidian fuertemente a sus agricultores. Hemos acusado a los europeos que adoptan medidas de protección en contra del ingreso de nuestras commodities en su territorio. También hemos criticado a nuestros propios gobiernos, afirmando que si los países ricos y prósperos han tenido éxito a través de una política de fuertes subsidios, los gobiernos de nuestros países deberían hacer algo similar, etcétera, 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 etcétera. Y en eso hemos perdido 55 años. Los organismos internacionales, los gobiernos nacionales, los ministerios de agricultura, los servicios de extensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo vengo, señores, para decirles algo radicalmente diferente. En ese largo peregrinaje o peregrinación, no sé cómo se dice en español, en esos 19 países en los cuales yo he trabajado, directamente en el campo, no en la burocracia, yo he llegado a la clara convicción de que esos supuestos enemigos externos tienen, si es que tienen, una incidencia mínima, por no decir nula, en el éxito o en el fracaso de los agricultores. Nosotros aquí en América Latina tenemos la pésima costumbre de siempre buscar algún culpable por nuestras desgracias en vez de asumir nosotros mismos la corrección de nuestras propias ineficiencias. Y en ese peregrinaje yo he descubierto y he percibido y confirmado de que el gran enemigo de los agricultores, sean pequeños, medianos o grandes, no son esos enemigos externos lejanos en el tiempo y en el espacio,
sino que enemigos internos que están dentro de los propios hombres, de los propios agricultores, de las propias fincas, de las propias comunidades, y están en los errores, muchos de ellos primarios y elementales, que la gran mayoría de los productores rurales, y reitero, no solo los chiquititos, sino que los chicos, los medianos y los grandes, comete en la forma como produce, en la forma como adquiere los insumos, en la forma como comercializa sus excedentes, en la forma como no incorpora valor agregado a sus productos, en la forma como no se preocupa en mejorar la calidad del producto y en la forma finalmente como comercializa con excesiva intermediación sus escasas cosechas. Y es en este cúmulo de ineficiencias, de debilidades, de errores, aparentemente inofensivos, señores participantes, es que está naciendo la vertiente que produce las tres componentes que nos llevan a la falta de rentabilidad, a la pobreza y al subdesarrollo. Los costos, los rendimientos son muy bajos, los insumos son adquiridos por precios innecesariamente altos, y cuando los insumos son altos, las inversiones son equivocadas y los rendimientos por hectárea y por animal son bajos, evidentemente los costos por kilo producido o por litro de leche producida son innecesariamente muy altos. Y después, si además de que los costos son altos, el producto es de mala o de pésima calidad y es comercializado innecesariamente con una excesiva intermediación, tenemos nosotros ahí la ecuación del por qué los agricultores están fracasando económicamente. Hablando de forma aún más clara y directa, lo que yo quiero decir a ustedes e intercambiar opiniones a continuación, es de que los agricultores, pequeños, medianos y grandes, tienen problemas económicos porque son ineficientes. Evidentemente que no por culpa de ellos. Yo creo que los agricultores están haciendo lo posible para trabajar bien, para producir bien, pero sí hay un culpable o un causante oculto, ignorado, subestimado de esta realidad, que es nuestro sistema de educación rural en los tres niveles. Con eso quiero decirles de que los agricultores están cometiendo esos errores, no porque quieran o porque sean culpables o porque sean reacios a hacer las cosas correctas. Lo que pasa es que a ellos nadie les enseñó a hacer de mejor manera. Entonces, esos agricultores están adoptando tecnologías arcaicas, ancestrales, que copiaron y aprendieron con sus padres y con sus abuelos, y nadie se está dando cuenta de que estamos viviendo aquí en la época de la globalización de los mercados, y que este agricultor del mundo moderno no compite con el vecino de al lado, ni del municipio o del país de al lado, sino que el agricultor de República Dominicana en el mundo moderno tiene que competir con los agricultores más eficientes del mundo. Este es el desafío. Y entonces, luego de hacer estas aseveraciones tan contundentes, yo me imagino, señores participantes, que lo mínimo que ustedes esperan de mí es de que yo fundamente técnicamente lo que estoy diciendo, y es exactamente lo que yo voy a hacer ahora, describiéndole 6 o 7 pecadillos. Y digo pecadillos en forma jocosa porque todos los consideran inofensivos. Creen que la causa de nuestras desgracias es la falta de macropolíticas, que la solución está en el Congreso Nacional, en el Ministerio de la Hacienda, que está en altas decisiones políticas, en generosas asignaciones de crédito, etcétera, etcétera. Y por eso no atribuyen importancia a esos pecadillos, a esos errores primarios y elementales. Y voy a describir rápidamente los 7. Primer error que el agricultor comete en toda América Latina.
El agricultor no sabe producir. Tanto eso es verdad, que si nosotros analizamos los rendimientos promedio de la agricultura latinoamericana, vamos a verificar, según los datos de la propia FAO, de que estamos cosechando, a pesar de todos los esfuerzos, los avances de la investigación, de las universidades, de la extensión del sector privado, estamos cosechando hoy en América Latina ridículos 3.500 kilos de maíz por hectárea. Y nosotros que nos criticamos, somos muy rápidos para criticar a los hermanos del norte de que ellos subsidian a sus productores, no tenemos la humildad de reconocer que ellos no cosechan 3.500, sino que cosechan 10 toneladas. Nosotros en esta región estamos cosechando 2.200 kilos de trigo por hectárea. Y en vez de tratar de mejorar el rendimiento, gastamos nuestros esfuerzos y nuestras energías a criticar a los europeos y no reconocemos que los franceses y los alemanes no cosechan 2.200 kilos, sino que 8.000 kilos por hectárea. En papas, nosotros somos la cuna de la papa, aquí en América Latina, estamos cosechando 13 toneladas de papas por hectárea, pero allá los belgas no cosechan 13, sino que 49 toneladas por hectárea. Y por ahí vamos adelante. Si salimos de la agricultura y vamos a la ganadería, nuestra vaca lechera produce en promedio 4 litros de leche al día. Y nosotros que no somos tan ligeros para criticar a los europeos de que nos inundan con leche y excedentes de leche, etcétera, etcétera, no reconocemos de que ellos tienen un promedio de 25 litros por día. Producen 6 veces más. Nosotros aquí, nuestra primeriza, la vaca que va a parir por primera vez, lo hace a los 42 meses de vida, cuando debería hacerlo a los 25. ¿Qué significa esto? Que este agricultor que tiene pocas primerizas va al banco a endeudarse innecesariamente para comprar la segunda, la tercera, la cuarta primeriza para tener más terneros y más leche, pero no se da cuenta que está manteniendo una vaca del mes 26 al mes 42 sin que ella le produzca una sola gota de leche y un solo ternero. Después que tiene su primer parto, en las pariciones sucesivas, el intervalo entre pariciones es de 21 meses, cuando debería ser de 13. Entonces, otra vez, durante del mes 13 al mes 21, a cada parto, estamos dando de comer gratuitamente a esa vaca durante 8 meses. Estos son los problemas. En la ganadería de producción de carne estamos produciendo míseros 60 kilos de carne por hectárea, cuando los ganaderos más eficientes producen 300 o 400 kilos. Entonces, señores participantes, la primera causa es esa: no sabemos producir. Y aquí quiero hacer con ustedes un ejercicio para impactar la cifra. Ustedes, los dominicanos, y nosotros, los brasileños, somos tradicionales productores y comedores de frijoles. Y en el cultivo del frijol, un cultivo estratégicamente y socialmente tan importante para la alimentación de nuestros pueblos, nosotros en América Latina estamos cosechando 750 kilos de frijol por hectárea. Y quiero hacer con ustedes un ejercicio. Si ustedes dividen estos 750.000 gramos de frijol por las 225.000 matas que deberíamos poner en una hectárea de este cultivo, llegamos a la conclusión de que cada mata de frijol produce 3 gramos. Y para quien no está familiarizado con estas unidades de medida, 3 gramos son aproximadamente 10 o 12 granitos. Y 10 o 12 granitos es una vainita de ese porte. Entonces, señores, ¿qué ha pasado con la investigación? ¿Qué ha hecho la extensión? ¿Qué ha hecho la universidad que no ha sido capaz de resolver esos problemas?
Y ahora viene la pregunta, ¿y por qué está cosechando una vainita cuando podría cosechar 5, 6 o 10? Porque está cometiendo errores primarios en la forma como cultiva el frijol. Está utilizando una semilla de pésima calidad, genéticamente erosionada, contaminada con patógenos, no hizo test de germinación, que no cuesta nada, no reguló su sembradora, no sembró en el momento adecuado, ni con la profundidad correcta, ni con el espacamiento adecuado. No hizo rotación de cultivos y con esto volvió a su cultivo de frijol extremadamente vulnerable a la incidencia de plagas y de enfermedades. Y por último, no eliminó las malezas en el momento oportuno. Y estas dañaron el cultivo. Observen ustedes que en ese caso del frijol, con excepción de la semilla de mejor calidad que cuesta algo, todas las demás tecnologías que interfirieron para bajar a esos niveles tan bajos de rendimiento tienen costo cero. Solo dependen de la llamada tecnología de proceso, del how to do it, como dicen los gringos, del cómo hacer y no necesariamente con qué hacer. Y en vez de que nosotros, como extensionistas, nos preocupáramos en dar cuenta de esos problemas a los agricultores, nos ponemos todos a llorar de que no hay crédito, no hay subsidio, de que el frijol no tiene precio. En la ganadería, señores, cuando yo les hablo de 4 litros de leche en el mundo de hoy, es simplemente ridículo. Y aquí, para mejorar dramáticamente la cantidad de leche que una vaca produce, no se requiere en una primera etapa ni importar vientres de Canadá, ni hacer trasplante de embriones. ¿Saben ustedes por qué la vaca produce 4 litros de leche? Porque tiene la pésima costumbre que quiere comer todos los días. Y como no come todos los días, no produce leche. Y ahí viene otra gravísima distorsión que he comentado con varias personas aquí. Los agricultores, sí, claro, falta comida. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Ir al banco, endeudarnos para comprar la ración balanceada. Pero nadie advierte el agricultor de que esta ración balanceada que él compró, se endeudó en el banco para comprar del último eslabón de una larga cadena de intermediación, fue fabricada por una multinacional con los ingredientes que salieron de su finca. Porque todos sabemos que la ración balanceada en esta región se fabrica con maíz, con sorgo, con alfalfa, con granos de algodón, de girasol, con camote, con ramio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo he vivido experiencias allá en Brasil, en las cuales los agricultores de mi región producían todas estas materias primas y vendían esta materia prima al primer intermediario que aparecía en la finca. El primero vendía al segundo al tercero, y esta materia prima hacía un recorrido, un paseo por las carreteras de 1.500 kilómetros hasta el centro de Sao Paulo, ahí pagando fletes, pagando impuestos, pagando las mordidas de los policías en el camino, dando ganancias a los intermediarios, royalties a las multinacionales, y después volvía a los mismos 1.500 kilómetros pagando fletes y ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvía al mismo municipio, o quizás hasta a la misma finca de las cuales salía la materia prima. Ahí está la causa. Por eso la ración sale muy cara y por eso el costo por kilo del cerdo, de la leche, del pollo sale innecesariamente por medidas cuya corrección depende apenas del llamado insumo conocimiento. Si a eso les agrego que en el caso de la lechería, el 50% del costo de producción lo es atribuido a la alimentación, y si en el caso de la avicultura y de la porcicultura, la alimentación responde por el 80% en la composición del costo de producción, ustedes tienen aquí la respuesta. ¿Por qué los lecheros se quejan tanto? ¿Por qué los porcicultores se quejan tanto? ¿Por qué los avicultores se quejan tanto? Porque están produciendo mal. Entonces, con esos ejemplos yo espero haber indicado y demostrado de que no sabemos producir.
Pero además, bueno, y ahí va un detalle. En el mundo de hoy, señores, aquí también no hay mucho que discutir. En este mundo globalizado, producir con altos rendimientos para alcanzar los rendimientos de los países con quienes competimos es cada vez más indispensable. O incrementamos, multiplicamos por 2, por 3, por 4 esos rendimientos o no sobrevivimos en la competencia. Pero si por un lado es cada vez más imprescindible hacer, es también cada vez más insuficiente. Necesitamos, sí, producir con altos rendimientos, pero tenemos que corregir los otros pecadillos a los cuales yo hice referencia. Y ahora voy a referirme al segundo y al tercero. Observen ustedes cuál es el procedimiento que el agricultor o ganadero adopta cuando va a comprar su insumo. Va a comprar siempre en forma individual, debido a su ancestral individualismo, falta de espíritu cooperativo, asociativo, compra siempre en forma individual. Y quien compra en forma individual, compra al por menor. Y este insumo, sea sal mineral, vacuna o semilla o fertilizante o pesticida, siempre, por supuesto, la compra con altísimo valor agregado. ¿Y compra de quién? Compra siempre del último eslabón de una larga cadena de intermediación, alguien que llega a su finca para ofrecerle, y por eso paga caro. Pero este mismo agricultor o ganadero, cuando levanta su cosecha de papa, de camote, o qué sé yo, de yuca, o de maíz, él da un giro, hace un giro de 180 grados y hace exactamente lo contrario cuando comercializa su excedente. Compraba al por menor, ahora vende al por mayor. Compraba con altísimo valor agregado, ahora vende al montón con cero de valor agregado. Tira la yuca ahí en el piso, con tierra, con barro, y ahí lo vende. Compraba el insumo del último eslabón de la cadena, ahora vende a quien al último, no, vende al primer eslabón. Entonces, sin limpiar, sin clasificar, sin nada. Y por eso paga muy caro por el insumo y vende muy barato. Ahí ya son 3 errores. También por esa misma falta de espíritu asociativo que deberíamos enseñarle en la escuela primaria. En la escuela primaria o fundamental, que para la mayoría de sus habitantes del campo es la única oportunidad en sus vidas de aprender algo útil para la vida y el trabajo en el campo. Pero no lo enseñamos por la razón que ya les voy a decir más adelante, porque estamos enseñando cosas supuestamente más importantes en la escuela primaria. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos 3 errores. Vamos al cuarto. El cuarto, también los agricultores ingenuamente, presionados por la presión, por la máquina publicitaria, en las ferias, en las exposiciones ganaderas, reciben la presión de los vendedores, las facilidades de crédito, y de repente se compran una cosechadora de alta generación cuando van a utilizar esa cosechadora 5 días al año. O van a comprar una sembradora sofisticada cuando van a utilizarla 5 o 6 días al año. No hay agricultura en el mundo de hoy que pueda ser rentable, ser competitiva con errores de ese tipo. 4 errores. Vamos al quinto pecado. El quinto pecado es que los agricultores también, por falta de orientación, de capacitación, suelen dedicarse al monocultivo. Ah, no, yo produzco tomate. Ah, yo produzco arroz, yo produzco frijol, yo maíz, yo produzco hortalizas, yo produzco frutas, etcétera, etcétera. Señores, el monocultivo es uno de los más graves errores que un agricultor puede cometer. En primer lugar, porque si son cultivos tradicionales, llevan 5 meses para poder ser cosechados. Esto significa que en varios cultivos, aún teniendo riego, se puede sacar a lo sumo 2 cosechas al año. Pero
la familia necesita gastar los 365 días del año. Entonces, es por esta razón, una de las razones por las cuales los agricultores se vuelven tan fuertemente dependientes del crédito. En segundo lugar, el monocultivo expone al agricultor a innecesarios y muy fuertes riesgos de incidencia de plagas y de enfermedades. Y si él coincide que viene una plaga del cultivo que tiene, él va a la quiebra. Entonces, señores, tenemos que no poner los huevos en la misma canasta. Diversificar, como yo le decía, señor. ¿Cómo es su nombre? Ureña, Manuel Antonio Ureña. Muy bien, señor. Tal como yo le decía, que usted lo hace muy bien porque usted diversifica. Después, en privado, yo le voy a hacer una pregunta para que nadie escuche. Porque me dio la sensación de que usted es un agricultor eficiente. Y yo le voy a preguntar en privado, ¿gana dinero usted o no? Pero eso vamos a conversar después. ¿Y por qué yo le digo esto, señor? Y qué bueno que me acordé de hacer eso. Porque en mis 47 años de profesión agronómica, yo siempre hago esta pregunta a los agricultores que son realmente eficientes. ¿Sabe cuántos que yo encontré hasta la fecha que me dijeron, sí, yo hago todo eso y no gano dinero? ¿Cuántos? ¿Sabe cuántos? 0. Nunca encontré un agricultor realmente eficiente. El que sabe sembrar, cosechar, vender, comprar, administrar, incorporar valor, nunca he encontrado. ¿Qué quiero decirle con eso? Y ahora cierro el paréntesis, que la falta de rentabilidad es consecuencia de las ineficiencias del productor rural. Después la otra ineficiencia grave que nosotros tenemos en regiones de minifundio. Queremos sobrevivir económicamente en la agricultura en una superficie de 5 hectáreas, sembrando cultivo de pobre, maíz, frijol, yuca, calabaza. Es imposible, señores, aunque nosotros saquemos altos rendimientos por hectárea, que saquemos 10 o 15 toneladas de maíz por hectárea, debido a esa minúscula economía de escala, es imposible sobrevivir económicamente. De más está decir que no cosechamos ni 10 ni 15 mil kilos, sino que cosechamos 3.500. Es imposible. El yuquero más eficiente del país no va a sobrevivir sembrando yuca. Lo que nosotros tenemos que, otra vez viene el insumo intelectual, la tecnología, capacitar y advertir a ese agricultor de que existe un montón de consumidores ricos en el país que están dispuestos a pagar un precio más alto por delicateces e enseñarle a producir aquello que comen los ricos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que come el rico? El rico no le gusta el tomate común y corriente, quiere comer el tomatito cereza. El rico quiere comer brócoli. El rico quiere comer granadilla, mango, aguacate. Quiere comer productos orgánicos. Quiere comer pollo sin huevos, sin utilización de ración. El rico quiere comprar flores. ¿Qué más? Cuéntenme, ¿qué es lo que al rico le gusta? ¿Qué? ¿Cómo? No entendí. Licha, la fruta esa, licha. De repente uva, si se pudiese producir, no sé si se puede. ¿Qué más? Esa chirimoya o atimoya. Frutas. Porque ahí, señores, en media hectárea de hortalizas o arveja para comer fresco como chaucha, o frijol para comer fresco también como chaucha. Entonces, ahí con media hectárea de repente podemos obtener, con esos cultivos de alta densidad económica, podemos obtener un gran ingreso en dinero. Bueno, pero entonces, si sumamos todos esos errores, no es de sorprender que los agricultores estén mal, que estén empobrecidos, que estén endeudados. Porque gran parte de lo que ellos deberían ganar, lo ganan los otros. Vayan ustedes al supermercado de cualquier ciudad hoy y van a ver que la lechuga, o el repollo, o el brócoli ya no se vende al montón. Hay una bandejita de polietileno cubierta con plástico.
Y este engaño a los consumidores les hace cobrar 2 o 3 veces más caro. ¿Será que el agricultor con su mujer, con la suegra, con los hijos, no puede hacer eso? Pero no lo hace. Lo hace el intermediario, lo hace el supermercado. Entonces, señores, como consecuencia de esto, y ahora concluyo esta parte, es que el agricultor no gana dinero porque el producto es de mala calidad, el costo por kilo producido es innecesariamente alto y el precio de venta es innecesariamente bajo. Reitero, señores, para que hagamos juntos una reflexión de todas las tecnologías, de todos los errores que yo he descrito, cuáles dependen de altas decisiones políticas y de créditos abundantes y subsidios. Prácticamente ninguna. Las tecnologías están durmiendo ahí en los organismos de investigación, en las universidades. Lo que hace falta es difundir esto, educar, capacitar a los agricultores. Dicho eso, porque son tecnologías de costo cero o casi cero. No dependen de altas inversiones, no dependen de altas decisiones políticas, no dependen de sofisticaciones tecnológicas, dependen apenas de hacer las cosas bien hechas. Dicho eso, vamos a la segunda parte de la exposición. ¿Y por qué los agricultores no lo hacen? Por lo que yo ya mencioné, porque no les hemos enseñado a hacerlo. Nosotros en América Latina, ya en varios países, en todos ellos hemos tenido servicios de extensión. En varios de ellos ya hemos tenido, los hemos extinguido y hemos vuelto a crear servicios de extensión. Y los servicios de extensión han fracasado en gran parte porque los extensionistas, especialmente en los últimos años, en una América Latina ya muy urbanizada, donde el 85% de la población está en la urbe. Los estudiantes y los profesores de esas facultades de agronomía, veterinaria, zootecnia, son también de extracción urbana. Y yo que recorro todas estas universidades, observo que pasan ahí 5 años esos profesores urbanos y esos estudiantes urbanos teorizando y haciendo elucubraciones de cómo mejorar la producción lechera del país, cuando la mayoría de ambos, docentes y no docentes, nunca vieron una vaca con sus propios ojos, a excepción de la vaca de yeso que hay dentro de la universidad. Aquí, señores, es algo que no podemos aceptar, que están egresando centenares, miles de profesionales en ciencias agrarias que egresan con varios títulos que cuelgan en las paredes, pero con ningún callo en la mano. No saben hacer nada, saben menos que el agricultor. Yo, un poco en broma y un poco en serio, cuando visito todas las universidades en mis conferencias, están los chiquitos ahí bonitos, jóvenes, me acerco a las chiquititas, digo, ¿en qué semestre está usted? Mire, ingeniero, ya estoy por graduarme, estoy en el 10º semestre, 5º año. A ver, muéstreme su mano. Una seda, no tiene un callo, no tiene un rasguño, no tiene una cicatriz. Significa decir que nunca podó un árbol frutal, nunca injertó, nunca ordeñó una vaca, nunca reguló una sembradora, un equipo de riego, una cosechadora. Y ahí la pregunta que yo le hago, ¿con qué autoridad, usted que es un agricultor eficiente, señor, con qué autoridad que ese extensionista va a enseñar a usted si él sabe mucho menos que usted? Pero eso lo ignoramos, nos parece aceptable. Y entonces, como salen de la universidad sin hacer nada, ¿cuál es el único refugio que tienen? Es hacer la maestría, para contrarrestar la pésima formación que recibieron en la graduación. Ahí termina la maestría y ya tampoco es suficiente, hay que hacer el doctorado. Hacen el doctorado y cuanto más suben en la escala de la sofisticación de los estudios, más se alejan del campo, por supuesto. ¿Cómo se le ocurre que un doctor va a ir a meter la mano en la tierra? Y después, cuando el doctorado ya no sirve, hay que hacer el postdoctorado. Y nosotros, los contribuyentes, pagando esa cosa. Y entonces egresan de allá y siguen sabiendo menos que el agricultor.
Ese tipo, señores, ese tipo de engaño es inaceptable. Los agricultores, en vez de hacer protestas frente al Banco de Crédito, frente al Congreso Nacional, tienen que hacer la protesta frente a las universidades para exigir, no se trata de mendigar, que formen un profesional que sirva. Nosotros tenemos que formar un profesional que sepa todas esas operaciones, hacerlas con perfección, con prolijidad, para que tenga autoridad para enseñar a los agricultores cómo se gana dinero en la agricultura haciendo una agricultura eficiente. Porque con esos que están egresando, ellos van a aprender con el agricultor. Y eso dicen, no, yo estoy graduado, pero voy a aprender después de egresar. Eso es un absurdo. Entonces, señores, yo les sugiero, con todo respeto a las universidades, que ustedes, los productores, que están con problemas serios económicos, hagan el próximo tractorazo o camionazo, la próxima protesta, frente a las facultades de agronomía, veterinaria y zootecnia, para exigir un extensionista que sirva. ¿Ok? Pero hay un otro camionazo que hay que hacer, señora representante de la Secretaría de Educación. No sé si pasa aquí esto en este país o no, pero en la mayoría o en la casi totalidad, yo prefiero pensar que aquí no pase eso, pero no sé. En la mayoría de nuestros países, la escuela primaria, ella no enseña nada de eso que estamos hablando, ni de esas soluciones simples, de agricultura, de higiene, de nutrición, de asociativismo, de solidariedad, de civismo, de honestidad, de puntualidad, ¿de qué más? De honestidad, de amor, de respeto al prójimo, de cumplimiento de sus deberes. No se enseña. ¿Y sabe por qué no se enseña? Entre otras cosas, porque no hay tiempo. Porque nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que trabajar 11 meses al año y 8 horas al día. Y la pregunta que yo me hago, ¿y por qué en la escuela solo se enseña 8 meses? ¿Y por qué se enseña solo 4 horas si es que se enseña 4 horas? Y además de que ya enseñamos muy poco, estamos enseñando cosas irrelevantes, con la disculpa de que tenemos que darle una formación integral, el discurso de moda es que hay que formar un ciudadano crítico, y que más además de crítico también, y consciente. En esas facultades de pedagogía, lo que más se enseña es política, ideología política, y no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el escaso tiempo que hay lo dedicamos a cosas mucho más importantes que es enseñar la historia del rey 14, 15 y 16 de Francia, las guerras de Napoleón, las pirámides de Egipto, el imperio romano y bizantino, el alto del Himalaya, el alto del Kilimanjaro en África, el largo del río Amazonas o del río Nilo, los faraones del Egipto. Esto sí es importante. Entonces, estos señores, yo no estoy en contra de nada de eso, pero primero enseñemos a esta gente, a esos niños y futuros agricultores, lo esencial, lo prioritario, los conocimientos mínimos para que él pueda sobrevivir en forma digna en el campo como fruto de su trabajo bien ejecutado. ¿Y por qué esa escuela primaria está tan mala? ¿Por qué hay ese divorcio entre lo que la escuela debería enseñar y lo que la escuela enseña? Y ahí sí hay un gran generador inicial de ese desencuentro, que son nuestras ex escuelas normales y hoy las facultades de educación y pedagogía, en las cuales se forman los docentes
de las escuelas primarias y secundarias. Y allá, señores, no sé cómo hemos politizado la enseñanza de la educación, de la formación de maestros, hemos ideologizado. Y reitero, la primera cosa que yo veo en esas facultades cuando visito, hay una tremenda pancarta con la imagen de Che Guevara. No tengo nada contra el señor Che Guevara, pero no se trata de eso. No me consta que haya sido un gran educador. La enseñanza está politizada, ideologizada, y el discurso que se oye es este: tenemos que formar un ciudadano crítico y consciente. Y formar un ciudadano, un profesor crítico y consciente, en la práctica significa criticar los ricos, criticar los países ricos, echar la culpa al FMI, al Banco Mundial, al imperialismo, al neoliberalismo, a la globalización. Y no hay tiempo de enseñarles a dictar las clases en el aula, porque esa es una cosa secundaria. Y cuando yo visito y los reprocho por eso, me dicen: no, señor Polanyi, pero la educación es mucho más que eso. La visión suya es una visión neoliberal. La educación es mucho más que eso. Estamos engañando a la gente. Y egresan estos profesores de las escuelas de pedagogía o de educación, pasan ahí 4 años teorizando, nunca van a visitar siquiera una escuela y practicar como deberían hacerlo. Y en manos de esa gente que estamos entregando a nuestros hijos. Entonces aquí otra vez, señores, ustedes tienen que poner un punto final en esto y exigir una educación que valga la pena. Y cuando yo voy a argumentar con los sindicatos de docentes, extremadamente politizados e ideologizados también, me dicen: no podemos hacer nada porque faltan recursos, porque el porcentaje del presupuesto sobre el Producto Interno Bruto que asigna el gobierno es muy bajo, de que hay violencia en las escuelas, de que los niños llegan mal educados a la escuela. Pero por supuesto que tienen que llegar mal educados, si a los padres de ese niño la escuela tampoco les enseñó a ser bien educados. Y con ese cuento y con esa disculpa, plantean temas de interés corporativo, de aumento de salario, jubilación prematura, quieren trabajar menos y ganar más. Y dan la impresión a la opinión pública, a la prensa, a los gobiernos, de que el problema no es de ellos. Ellos se lavan las manos como Pilatos, y el gobierno que lo resuelva. Hoy alguien me decía: no, tenemos que duplicar el presupuesto de la educación. La pregunta que yo me hago, y seamos honestos, señores, ¿duplicar para qué? Para seguir haciendo lo mismo. Aquí no se trata de duplicar ni cuadruplicar, se trata de corregir los errores primarios y elementales que los profesores están cometiendo en el aula. Y lo digo esto en base a estudios concretos. Ustedes saben que ahí por la década del 50 o 60, estados o países que eran pobres o pobrísimos, como China, como Corea del Sur, como Singapur, ahora en el último examen de ese llamado PISA, en el año 2009, del cual participaron 67 países, esos fueron los 5 campeones mundiales en excelencia educativa. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de enfrentar con seriedad el tema de la educación. Y enfrentar con seriedad significa formarlos bien. En esos países, entre el 5 y el 10% de los mejores egresados de la secundaria que tienen el derecho de ingresar a una facultad de educación. Aquí en nuestra América Latina es lo contrario, entran los últimos. Entonces el problema de la educación pasa por formar y capacitar un nuevo docente. Un docente que sepa enseñar, que conozca el contenido de la materia. Me dicen: pero Juan está diciendo cosas ridículas. Claro que son ridículas, pero esa es la verdad.
Si nosotros tenemos los datos estadísticos, indican en América Latina que los niños salen de la escuela, abandonan la escuela a los 4 años y no saben ni leer, ni escribir, ni hacer las 4 operaciones, mucho menos si hay fracciones ordinarias de por medio. Y cuando piensan que leen, no saben interpretar lo que están leyendo. Y entonces ven, estamos haciendo un gran esfuerzo en América Latina para democratizar las oportunidades de acceso a la educación. Es verdad, pero ¿y resolvió alguna cosa? Los padres hacen un tremendo esfuerzo para mandar sus niños a la escuela por más años, para aumentar el tiempo de permanencia en el sistema educativo, como mínimo para que queden 9 años o 12 años. Y esos chicos salen de la escuela llenos de ilusiones, egresados de 9 o 12 años, ahora voy a conseguir un buen empleo para poder casarme, constituir mi familia. Y ahí viene la primera gran decepción. El mercado los rechaza porque no saben hacer nada. No tienen ni conocimientos, ni habilidades, ni destrezas, ni actitudes, ni valores, ni principios para una convivencia sana en una institución de trabajo. Entonces esas cosas son sencillamente inaceptables. Si es que nosotros queremos en esta América Latina enfrentar con seriedad, como lo hicieron Singapur, Corea del Sur y Taiwán y Hong Kong y una otra que me olvidé, Shanghái creo que es, tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque formamos docentes muy malos, tenemos docentes muy malos en la primaria, y si son malos en la primaria, serán malos en la secundaria y en la terciaria. En líneas generales, señores, para no cansarlos demasiado, es esto. Lo que yo quiero pedir a la mesa, que me permita sostener ahora un diálogo amplio, profundo y largo sobre ese tema, porque yo espero, señor Paino, que este evento no sea un evento más, que salgamos de aquí con la convicción de que mañana tenemos que dar seguimiento a eso. Entonces yo quiero ahora, de la forma educada como ustedes me escucharon, yo voy a oírlos también y por favor cuestionen lo que estoy diciendo, propongan, critiquen. Lo único que yo les pediría, que aquí hay más de 100 personas. Entonces, si cada uno, como es normal en nuestra sociedad latinoamericana, nos ponemos a hacer una segunda charla, una tercera, cuarta y 10ª, vamos a pasar una semana aquí discursando. Así que yo les pediría, por favor, colegas, seamos objetivos. Y intervenciones de medio minuto, y yo voy apuntando y después en bloque voy contestando a ustedes. Muchísimas gracias y felicidades.